Amoroso Padre Celestial, porque hemos aprendido de tu palabra, debemos orar por nuestras autoridades. Rogamos por sus familias, rogamos por su salud, rogamos, Señor, para que ellos, en el tiempo que tú les has permitido gobernar, puedan sentir de que tú tienes un plan maravilloso para sus vidas, si tan solo se acercan a ti. Bendecimos en esta hora sus vidas, en el nombre de aquel que nos enseñó a orar por ellos, en el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Rey y nuestro Salvador. Amén. Iglesia Encuentro con Dios presenta TV Encuentro, un refrigerio a su corazón. Este patio era un basural que la Iglesia Católica manejaba todos los cementerios, el cementerio general. Y en ese periodo se logró obtener que la presión de los diplomáticos europeos, particularmente, y también de Estados Unidos, que ya estaban en Chile, pudieran convencer al gobierno de la época de que, como estaban pidiéndolo las tradiciones evangélicas y protestantes, particularmente europeas, este patio, que era un basural, fuera vendido a ellos para instalar aquí un patio disidente, un cementerio disidente. Antes, en 1819-1820, Bernardo Higgins había creado el patio disidentes en el Cerro La Calavera, en Valparaíso. Acá, la Iglesia Católica se opuso a esto. Sin embargo, la presión diplomática pudo más y se vendió este basural a los protestantes. Pero la Iglesia Católica exigió edificar un muro de 7 metros de alto por 3 metros de ancho para separar a los herejes de los salvos. Y en este patio, los primeros enterrados fueron niños, hijos de familias protestantes. Y el sacerdote de la iglesia, que está aquí aún en Independencia, le ordenaba a prosélitos suyos que en la noche vinieran a desenterrar los cadáveres y a lanzarlos a la calle. Eran las condiciones en que se daban las fortísimas discrepancias entre lo católico dominante y toda tradición evangélica, particularmente tradiciones protestantes. El 24 de agosto de 1824, el diplomático don Elian Allen, sobre el tema cementerios disidentes, escribía al presidente Francisco Antonio Pinto, diciéndole que observa con mucho dolor que por las leyes y costumbres de Chile, sus compatriotas, como muchos otros extranjeros, se hayan privado del libre ejercicio de su acostumbrado culto y los solemnes ritos del entierro, que ha sabido que en algunas ocasiones se han cometido vergonzosas indecencias con los cuerpos de sus compatriotas, lo que yo les recordaba. La reacción del gobierno fue inmediata, ordenando dar a los extranjeros y disidentes religiosos toda clase de facilidades y garantías para acceder ya a una sepultura digna. En Santiago, el pequeño y poco influyente grupo de protestantes extranjeros no fue tan afortunado como los que habitaban en Valparaíso, puesto que solo pudieron adquirir un terreno destinado a la sepultación de sus feligreses en 1854. Las presiones diplomáticas, comerciales, de países con los cuales Chile tenía vínculos y tratados, confluyeron para obtener la cesión de un sitio ubicado al poniente del entonces Panteón General, hoy Cementerio General de Santiago, este basural en el que nosotros estamos hoy día instalados, instalándose allí el patio de los disidentes número 1,
la autorización del lugar de sepultación de herejes y disidentes impuso, lo que yo les decía, la construcción de un muro de separación establecido por disposiciones canónicas, cuyas dimensiones fueron de 3 metros de ancho por 7 de alto. Así se aisló el lugar execrado. El destino de los disidentes y no católicos muertos en Santiago ante la fecha de instalación del patio de los disidentes número 1 fue portador de una historia más trágica y lamentable aún. Su único lugar de sepultación era el costado oriente del Cerro Santa Lucía, a orillas del basurero público municipal ubicado a los pies del Castillo Hidalgo. En el mismo lugar, hoy la historia se recuerda con un sencillo monolito de ladrillos coronado por una pequeña estatua que expresa el dolor, creada por el escultor francés Mathurin Moreau, conocida en su época como la estatua de los herejes. El monolito tiene una placa de mármol, desgastada por el paso del tiempo, y en ella puede leerse la siguiente inscripción: a la memoria de los expatriados del cielo y de la tierra, que en este sitio yacieron sepultados por más de medio siglo. 1820-1872, Benjamín Vicuña Maquena. Buen día, gracia y paz de Dios sea con ustedes. Ese lugar siempre me emociona porque es un lugar que recuerda nuestra historia de minoría, nuestra historia de discriminación, nuestra historia de rechazo. Me conmueve ese muro, me conmueve los muros que seguimos construyendo como humanidad, que no aprendemos, ¿no? En Gálatas 3:28 nos dice: no hay judíos ni griegos, no hay esclavos ni libres, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Ayer estaba en San Bernardo, en el izamiento de la bandera, en un espacio público, y ahí reflexionaba con los hermanos y hermanas, obispos, pastores, pastoras de nuestra historia, en momentos que no podíamos usar los espacios públicos, y que hoy la historia ha cambiado. Hoy podemos levantar una bandera, ocupamos espacios públicos, pero no debemos dejar de preguntarnos por qué ocupamos esos espacios públicos. Que esos espacios públicos son para dar testimonio del amor y de la gracia de Dios. Ese espacio representa el odio, representa la discriminación, representa el no reconocer en el otro la imagen y semejanza de Dios. Representa los muros que nosotros construimos como humanidad y que estamos llamados sin duda a desconstruir. Ojalá podamos algún día derribar ese muro. Pero ojalá también derribamos los muros que estamos construyendo hoy entre nosotros. No debemos hacer lo que han hecho con nosotros. Nos duele. Una vez un hermano no me saludó, no me dio la mano por ser mujer.
yo me sentí muy triste por ese hecho de no me saludar por ser mujer. Entonces, preguntémonos hoy, ¿cuáles son los muros que seguimos construyendo? Gracias, Humberto, por recordar nuestra memoria histórica. No hay que traer los jóvenes solo para limpiar acá. Hay que traer nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes, nuestras iglesias, nuestras comunidades, para contar nuestra historia. Y para que nosotros no olvidamos lo que hicieron con nosotros, no debemos hacer con otros y otras. Porque en Cristo no hay murallas, no hay muros. Somos uno en Cristo Jesús. Que en ese tiempo en que conmemoramos la Reforma, los 506 años de la Reforma, donde celebramos el retomar del Evangelio, sea un tiempo también para nosotros reflexionar y preguntarnos por nuestro testimonio, y que nuestro buen Dios envíe su Espíritu Santo sobre nuestras vidas, sobre nuestras iglesias, sobre nuestros ministerios, para siempre poder decir en su nombre que no hay murallas. Muy buenos días y muchas gracias a quienes han antecedido, porque la emoción nos embarga de verdad. Estaba pensando que compartir con ustedes esta mañana, y esto, por ejemplo, hoy día sería inconcebible con el avance de los derechos humanos, el hecho de tener esta discriminación, de haber sido sepultado en un basural en nuestros antepasados. Sería insostenible, incomprensible, no tendría por ningún lado un aval algo semejante. ¿Y qué es lo que hace fundamentalmente esta reacción adversa hacia el cristianismo protestante evangélico, que fue lo central de la Reforma y lo medular que trajo Lutero, que ya lo recordó nuestro hermano Humberto, cuando él, con peligro de muerte, porque estaba jugándose la vida o la muerte, le preguntan en la dieta de Worms que se retracte para que siga viviendo, sencillamente dice: si me convencen por las Sagradas Escrituras de que estoy equivocado, me retracto, pero estoy cautivo de la palabra de Dios, prisionero, esclavo de esa palabra. Entonces, la palabra es la que debe ser conocida por los hombres, porque a través de la palabra está la salvación. Y la palabra es locura a la gente, a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. Así que hay una reacción, y yo pensaba en algunos casos, que los traje ahí, que aparecen en la Biblia. Por ejemplo, el caso de Daniel. ¿Por qué Daniel fue echado a la fosa de los leones? Si ustedes recuerdan, hay una cosa muy específica. Los que le tenían envidia por su cosmovisión, por su creencia, por sus palabras, hicieron que el rey hiciera un edicto ordenando que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Nuevamente por un concepto doctrinal, de palabra, de oración, que es tan íntimo, que es tan personal. Sencillamente por esa razón él fue echado a la fosa de los leones. El caso de Esteban, el primer mártir cristiano que nos aparece en el libro de los Hechos, dice precisamente: sobornaron a unos para que dijesen que había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Nuevamente el enunciado de la palabra, la proclamación del Evangelio, trae reacciones adversas, porque el príncipe de las tinieblas no quiere que rescaten a la gente de sus garras, y por eso viene una reacción. De allí la importancia de la proclamación de la palabra. Y podríamos citar muchos casos.
Saulo de Tarso consentía en su muerte cuando apedrearon a Esteban, y fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa. ¿Qué harían en esas casas? Como hoy día mismo, ¿cuánto pueblo evangélico no nace en una familia, en una casa pastoral de un hermano? Se ora, se canta, se alaba. Qué cosa más sana, pero produce reacciones violentas en la humanidad porque no creen, y lo dice el Señor tantas veces. Y avanzando un poco ya no solamente en los hechos escriturales, que podríamos acrecentar, como bien se leyó en Hebreos, una enorme cantidad de profetas que hablaron. Pensemos en Jeremías. Jeremías, que fue acusado de traidor, se le dijo por palabra, él dijo: mire, no se opongan a los caldeos, traición a la patria. Lo tomaron preso, lo metieron a una cisterna llena de fango, dice que casi se hundió en el fango, y si no es por la misericordia, a última hora que lo sacan para que no muera con una soga. Nuevamente el efecto que produce la palabra. Pero si uno lee, y yo los desafío a que lo hagan, a los pre-reformadores, porque Lutero no es que se le ocurrió un día, sino que como conocía la palabra, veía una contradicción entre la palabra y los hechos que se estaban practicando, de forma tan grosera, diríamos, como era este caso de la indulgencia. Pero era mucho más que las indulgencias, era el celibato, era todas las reformas que él trajo de volver a las escrituras como norma de fe y de conducta. Pero digo, no fue solo iniciativa propia, porque hubo muchos que se les conoce como pre-reformadores, y entre ellos Juan Hughes, 100 años antes, justo 100 años antes, él comparece nuevamente a una asamblea donde en esos tiempos el Sacro Imperio Romano Germánico estaba unido a la iglesia, era el gobierno civil y eclesiástico era junto. Entonces va a una asamblea donde está el gobernador, o sea, el emperador, y también la más alta autoridad eclesiástica. Y una vez más, por las palabras, y me fui una vez hace años atrás a leer a Juan Hughes lo que ha llegado hasta ahora. ¿Qué creía él? Que en la Eucaristía no había la famosa transubstanciación, era un símbolo del cuerpo de Cristo. Y si uno mira, es lo que nosotros todos hoy día creemos, todo el mundo protestante. ¿Saben ustedes que ya de 120 personas, en este minuto un tercio de la humanidad son cristianos, de 120? ¿Y cómo creció el cristianismo en los 3 primeros siglos? A costa de sangre. Comenzó con la sangre vertida por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Derramó su sangre y nos dio libertad sobre el pecado. Y de allí las persecuciones de los que creían en ellos. Toda gente sana, los apologistas de la época, un Tertuliano y Crisóstomo, y todos ellos defendían y decían, demostraban en cartas al Senado de Roma diciendo: mire, si en realidad los cristianos son los mejores ciudadanos de la patria, del imperio, porque libra de vicio, libra de violencia, etcétera. Debiera, porque todavía ahí donde está el proceso de santificación y las aberraciones cuando la iglesia deja de ser, o el cristiano y las congregaciones dejan de la santidad de Dios. Bonito el himno que cantaban: santo, 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 en el coro, un himno emblemático. Y Juan Hughes dice lo siguiente, en medio de la hoguera, cuando ya está a punto de entrar, dice: van a asar un gasno. Él era checo, y la palabra Hughes en checo es ganso. Entonces van a asar un ganso ahora, dice él, pero dentro de un siglo te encontrarás con un cisne que no podrás asar. Y eso fue, si les doy el año, fue justo 1415. Y Lutero clavó sus tesis en 1517, 102 años después. Prácticamente una profecía que dijo al borde de su muerte.
Por lo tanto, yo creo que debemos enfatizar en este siglo XXI, cuando vemos que la humanidad completa, desde las Naciones Unidas, la OEA y en general los países, los parlamentos, se alejan, marginan. Comenzó Suiza, un país netamente protestante. El himno nacional suizo es un salmo. Y empezaron a erradicar de la Constitución de Europa. Sacaron el concepto de que tenían raíces cristianas. Desconocen el pasado. Por eso que este memorial que estamos haciendo me parece muy pertinente. Y las generaciones futuras harán un memorial de quienes, algunos aquí presentes, lucharon, por ejemplo, para la ley de culto, que nos permite ocupar esos espacios del cual se hablaba y nos permite tantas cosas como esto mismo. Miren, me tocó en una oportunidad, la primera o segunda vez que se celebraba el 31 de octubre, creo que fue la primera, me tocó un presidente al lado en los asientos. Y me pregunta, porque ya lo había entrevistado en otra oportunidad, me pregunta, ¿qué pasó el 31 de octubre? Hoy día, en el Congreso, en la alcaldía, parlamentarios, la sociedad, el propio pueblo evangélico, no tenía muy claro de cuál era el orden. Y todo esto ha ayudado muchísimo, este día que algunos no querían porque iba a significar algo económico para el país, pero ha servido para que se conozca la verdadera historia del pueblo cristiano evangélico. Nosotros somos, los cristianos, somos pentecostales, porque nuestro origen está en Pentecostés. Amén. En segundo lugar, somos católicos en el sentido de la palabra. Creemos en un cuerpo de Cristo universal. La palabra católico significa universal. Somos también apostólicos, porque creemos en los hechos de los apóstoles y en las epístolas apostólicas que están allí, en todo el contenido de la Escritura. Así que dentro de esta reflexión diría, en el futuro, si es que realmente con coraje, con valor, porque depende muchas veces de vida o muerte, como fueron los primeros cristianos y como son, el crecimiento del cristianismo a los 2.500 millones que son ahora, ha sido regado por la sangre de los creyentes que han santificado sus vidas y han permitido el obrar de Dios para dar los pasos. Yo espero que el día de mañana, en la generación actual, dejemos un legado de tal naturaleza que la generación futura haga una inmemoria y recuerde, como se ha recordado a don Juan Berli, al propio hermano Humberto, al obispo Jorge Mendi y tantos otros que han colaborado en las partes cruciales, al obispo Anabalón, que me hacemos memoria ahora, para nombrar muy cercano. Juan Berli ya se ha nombrado, pero realmente se ha marcado un hito. La ley de culto cambió la historia del pueblo cristiano evangélico. Entonces yo quisiera hacer mire, antes de decir lo siguiente, y lo he dicho varias veces en las exposiciones en el Parlamento, defendiendo la cosmovisión evangélica, cristiana, bíblica, de muchos proyectos de ley. Usted ve que el mundo secular nos valora y nos aprecia por la labor social que hace la Iglesia evangélica. Es reconocido hasta las autoridades más incrédulas en la historia, especialmente estas últimas décadas, el trabajo que hace, por ejemplo, la Iglesia evangélica en las cárceles. Recién yo estuve tres veces en la cárcel trayendo al que se convirtió como Nicky Cruz, de esa generación de drogadictos, de los pandilleros, asesinos y todo, hoy día pastor redimido por la sangre del Señor. Entonces, y le cito tal cual lo que dice la Escritura, la parte social no es una opción que tenemos los cristianos, sino que es una obligación. Jesús dice, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Es un imperativo.
Y ese imperativo la sociedad toma esa parte, que es la parte visible, humana, terrenal. Pero esta otra parte de la cosmovisión que nos da la doctrina cristiana, porque es una doctrina, y por eso es que podemos ir a cualquier país y podemos tener comunión con otros cristianos. Y por eso, sin conocernos, podemos dar un amén cuando se cita la palabra de Dios, porque tenemos un común silabario. Dios se revela en las Sagradas Escrituras. ¿Amén? Amén. ¿Se fija? Porque creemos lo mismo. Y bendito sea el Señor por ello. Amén. Mi desafío final en esta hora que hacemos In Memoriam con emoción, de un Canut de Bonn, que lo tomó la Iglesia Metodista Pentecostal y en general con la predicación en las calles, que hizo tanto bien, tantas conversiones y tanto crecimiento. Entonces yo hago un desafío a escudriñar las Escrituras. Cada congregación debería ser una escuela de profetas, una congregación de teólogos. No le tengan miedo a la palabra teólogos. Deberíamos ser todos teólogos, conocimiento del estudio de Dios que se revela en las Santas Escrituras. Así se revela Dios. Y conocemos, mire, de la infinidad de Dios, de la eternidad de Dios, de la omnipotencia de Dios, conocemos apenas parcialidades. Así que yo los desafío en esta hora y muchas gracias por la oportunidad de poder compartir esto. Que saquemos un provecho, no solamente recordando, entendiendo que no nacimos con nuestros hechos, sino que venimos detrás, y gracias por aquellos que sufrieron por nosotros. Alabamos al Señor por ello, por su sufrimiento, lo reconocemos. Cristo, ten misericordia de esta generación, de nosotros. Permite que podamos crecer en santidad de vida, para que así tú nos uses para dejar un legado imborrable, y el ánimo y el deseo y el anhelo de tener hambre y sed de la palabra de Dios. Que así sea, hermano. Amén. Amén. Muchas gracias. Iglesia Encuentro con Dios presentó TV Encuentro, un refrigerio a su corazón.